Bueno, en esta ocasión escogí hacer un video que se trata sobre la búsqueda del Jesús histórico. Es un tema bastante álgido, bastante eh, controversial. Me parece que es un tema el cual debemos mirarlo con más detenimiento, con más, digamos, con más, sin presuras, con más cuidado, ya que es un tema que puede llegar a confundir a algunos mm, y, y quizás a enojar a otros. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, al leer esta lectura, de hecho, la tengo aquí a mi lado, eh, se dice que cuando se convirtió la fe en un factor en la tradición de Jesús. Y este tema lo trata James Dunn, ¿sí? Y trata este tema como mirando a otros, digamos, a otros estudiosos como lo fue Strauss, como lo fue, mm, digamos, aquí lo tengo, William Grave y otros, de los cuales hablan sobre la búsqueda de este Jesús histórico. Y, y, y me parece algo como fuerte en la forma en que ellos enfrentan este tema, ¿sí? Y es que uno de ellos, o bueno, no uno de ellos, sino estos estudiosos, estos personajes, hablan sobre la fe del Jesús histórico contra la fe del Cristo eh, 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 o digamos la búsqueda, mejor, disculpe, la búsqueda del Jesús histórico frente a la búsqueda del Cristo de la fe. Y bueno, y estos autores, hay unos que se atreven a decir que la fe es mala, que la fe mm, puede llevar al investigador, al estudioso, a esta persona por caminos equívocos, ¿sí? Porque de pronto ven que la fe no es algo relevante, algo que no es importante, algo que no, digamos que no se debe tener para buscar a este Jesús histórico, porque dice que es como como algo que cercena, como algo que deja ahí y no deja avanzar. Y bueno, pues yo creo que a mi forma de verlo, para mí esta lectura fue contradictoria, fue contrastante, confrontante, ¿sí? Porque la verdad yo he vivido en ese Jesús o en ese Cristo de la fe, ¿sí? Sabiendo algo del Jesús histórico, que es lo que ellos dicen, que el Jesús histórico es esa persona humana, esa persona que estuvo con los pecadores, que en verdad Jesús anduvo allí con la gente necesitaba, pero que el Cristo de la fe es ese que idealizamos y que lo ponemos allí como en un pedestal, como que es Dios y no pasó nada. Ahora, uno de estos autores dice que cómo es posible que Jesús fue tentado en todo, pero que no hubo pecado, entonces que lo idealizamos. Y bueno, entonces esto me confronta y esto hay un choque fuerte, porque esto, si quisiéramos verlo, esto nos llevaría a llevar a dudas de lo que verdaderamente la Biblia o la palabra de Dios habla sobre lo que es Jesús y, y de lo que Él hizo y de lo que Él hará y de todo lo que la obra redentora y salvífica que Él tuvo para con nosotros. Si fue alguien que la Biblia nos presenta como alguien que murió por nuestros pecados, que no tuvo mancha, que se fue irreprensible, ¿sí? Entonces, como una persona que se ve así,
mm, no pudo entregarse por nosotros. Entonces, por eso esta lectura para mí fue algo contrastante, fuerte, que no estoy de acuerdo con lo que muchos autores dicen de esto de la fe, porque por fe muchas cosas en mi vida han sucedido, muchas cosas en mi casa han sucedido por esa fe, por esa fe en lo que habla la palabra. mm, He podido caminar en muchas cosas. eh, de hecho, he hecho algo sobre la fe y veo que muchas cosas que han pasado a través de la historia del hombre fueron hechas por fe, porque muchos caminaron como viendo al invisible, como dice la palabra. Muchos hicieron y muchos actuaron, ¿sí? Bajo estos parámetros de fe. Entonces, sí, para mí esta búsqueda del Jesús histórico es importante, claro, es importante. Debemos de buscar a ese Jesús humano, ese Jesús que a través de la historia y a través de esas razones pre-pascual y post-pascual marcó la vida de cada uno de nosotros. Y sí, debemos tener en cuenta esa parte de Jesús histórico, pero creo que a ese Jesús histórico se le debe agregar esa fe. Y esa fe tan importante que es creer que, que Él hace lo sobrenatural. Y para ver lo sobrenatural se necesita quizás tener un toque de locura. Yo lo llamo así. Y como alguien me dijo un día, me dijo, ustedes me creerán loco, pero creo que a mí Dios me habla. Y creo que a qué se refiere, que por fe muchas cosas en nuestras vidas tienen que surgir. Por fe tenemos que vivir. Por fe tenemos que caminar. Y, y por esa fe tenemos que encontrar al Cristo y por esa fe debemos de encontrar al Jesús histórico. Entonces, créame que yo esta lectura no la recomiendo, no se la recomiendo a personas que no estén bien cimentadas en las cosas de la palabra, en las cosas de la Biblia, porque de hecho sí lo hacen a uno mover, lo hacen a uno tambalear, lo hacen a uno a veces hasta dudar de muchas cosas, pero solamente con acercarse uno y decirle al Espíritu de Dios que le ayude, que le ilumine, que, que le abra uno un poco el entendimiento para poder, valga la redundancia, entender lo que ahí se está hablando y a lo que le quieren llevar a uno con estos escritos. Entonces, eh, si usted no está bien cimentado en las cosas de Dios, si no tiene una relación personal con el Señor, esta lectura lo puede a uno confundir. Entonces, la verdad, yo no la recomiendo. Recomiendo otras lecturas que he hecho, que me han parecido muy buenas, pero esta del Jesús histórico, para mí, personalmente, no la recomiendo, no la volvería a hacer y bueno, doy gracias porque sí, se debe estudiar, se debe investigar y como próximo a ser teólogo, creo que todas estas situaciones y todos estos temas se deben investigar y saber para tener más bases y acrecentar más nuestra fe y estar más seguros en lo que ya tenemos y lo que somos. Porque solamente en ese Cristo ese Cristo de la fe es el que nos da identidad.